¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. Buenos días, hermanitos. Yo les voy a hablar del Espíritu Santo. Desde que comenzamos esta mañana, el Señor ha puesto en mi corazón acordarme de cuando tomé mi primer seminario de vida en el Espíritu, que fue en el 95. Y mi niño era muy chiquito, pero pues el Señor me permitió ir. Y yo estaba ávida, sedienta de aprender. Fue algo maravilloso para mí. Y más o menos me acuerdo quién dio cada enseñanza, lo que el Señor hizo en mi corazón y lo que vi que hizo en los corazones de mis hermanos que estaban ahí. Y todo esto se dio porque yo iba al grupo de oración desde que yo me conocí con Jaime. Él me invitó, él ya estaba en los caminos del Señor. Y en el noviazgo fuimos intermitentemente. Cuando nos casamos, empezamos a ir juiciosos. Pero yo no había servido. Yo llevaba tiempo en el grupo de oración y no había entrado a servir. Y mi suegra, Sofi, sabía que yo tocaba la guitarra y que yo cantaba. Y un día se presentó una necesidad o una misa y los del Ministerio de Música no pudieron ir. Y entonces ella me pidió el favor especial, no me acuerdo si era un entierro, no sé qué era, y yo fui y canté la misa. Necesitaban la guitarra. Y pues yo la tocaba como pegadita al libro, yo nunca tomé clases, como muy así. Y fui, y después de la misa ella le contó a Gloria, y Gloria, la directora del grupo, me dijo: usted tiene que servirle al Señor, y usted tiene que entrar a música, y me enlazó así. Y yo, pero no, yo estoy bien aquí, yo aquí estoy cómoda. Me dijo: no, deje la comodidad, Dios quiere a los que están ocupados, dele el sí al Señor, empiécele a servir a Dios, tome el seminario, que viene el seminario pronto. Y entonces me acogieron en el Ministerio de Música, y de ahí en adelante el Señor abrió las compuertas del cielo. Y yo me acuerdo que Sofi me llamó y me dijo: tu servicio al Señor va a traer bendición al hogar de ustedes de la manera que tú no te imaginas, porque uno le empieza a servir al Señor. Y yo, ok. Y sí, poco después a Jaime lo contrataron en otra compañía como contralor, y ahí empezó pues su carrera ya. Y eso les quería compartir. Hay cosas que los planes nuestros no son los planes de Dios, y tenemos que pedirle siempre que su voluntad, que nuestra voluntad converja en la de Él, y que podamos ser dóciles. Y para ello el Espíritu Santo desde ahí ha sido para mí un compañero inseparable. Inseparable. Él ha sido el que me ha sostenido, el que me sostiene, ha sido el motor de mi vida. Venirnos de Colombia no fue fácil. Yo me vine creyendo que en 6 meses me devolvía. Entonces yo estaba cómoda, yo decía, bueno, sí, yo aprendo el inglés, no sé qué, y Matejito también, y nos devolvemos. Y llegó un momento en que el Señor fue mostrando las cosas, a pesar de que nos habían hecho un envío. El desprendimiento de la comunidad fue duro para nosotros, y fuimos bendecidos porque Gloria vino a visitarnos en ese año varias veces. El Señor la envió, y ella, como esa mamá espiritual que siempre fue para nosotros, nos trajo palabra de Dios, y el Señor nos sostuvo. Y entonces yo miro hoy hacia atrás estos 14 años que cumplimos el 27 de marzo de este mes, ayer, y yo pienso, no hubieran sido fáciles si no es por el Espíritu Santo. Entonces yo les quiero presentar a ustedes hoy quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y nosotros como católicos estamos muy acostumbrados a tenerlo, como católicos normales, como crecemos en nuestros países de aquí, a tenerlo muy de lado, porque es solo cuando uno entra en este camino del Señor, en esta renovación carismática, que uno toma la palabra, no la tiene como adorno en su casa, sino este es el manual de vida, y ahí es donde conocemos verdaderamente quién es ese Espíritu Santo. Entonces es una persona, es la persona de la Santísima Trinidad, y es Dios.
yo llegué ayer de viaje, esta semana estuve bien ocupada y yo decía, Señor, y el Señor puso en mí muchas canciones, que les compartiera lo que les acabo de compartir, y yo lo primero que les quiero decir a ustedes es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Él vive, Él habita en nosotros, y tenemos que ser conscientes de eso, de que Él está aquí. Por eso cuando cantamos la canción del Espíritu, yo digo, está aquí, y está aquí. Yo no digo está aquí, yo siempre digo está aquí, porque yo me apoderé de esa promesa, de esa palabra, y Él vive conmigo. Él va conmigo a donde quiera que yo voy. Él ha participado a través de las Escrituras desde la creación, en el Génesis, porque Él aleteaba sobre las aguas, como cantamos en esa canción, en el principio. Él habitaba en las aguas. Conocemos muchas manifestaciones de Él, lo conocemos como agua, como soplo, como aceite, como viento, como paloma. Y es eso y mucho más. Es ese amigo, es ese paráclito, es ese compañero, es el que nos unge, el que nos capacita. Y esa es una oración que yo hago siempre: Señor, capacítame. Y lo hago cuando comienzo un trabajo nuevo, como fue hace un año que el Señor me regaló este nuevo trabajo. Yo le decía, Señor, capacítame, porque no... Y es al Espíritu Santo. Da vida, nos sostiene, nos guía, es esa fuerza que nos mueve, nos alegra, nos acompaña y nos consuela. Cuánto hemos tenido que ser consolados en este camino aquí, muy bendecidos, pero hemos pasado por momentos muy difíciles en el cual Él ha sido definitivo en nuestra vida y nos ha consolado y nos ha llevado de su mano. Casi me tocas. Como esa parte de ese Dios trino y uno, Él es omnipresente. Él sabe todo lo que Dios sabe, es poderoso, está colocado en posiciones con Dios. Esta enseñanza la que quiero compartir es un poco extensa, entonces yo los invito, no solo para esta, sino para todas las demás, que le den una revisada en su casa al librito que tienen y que analicen. Hay tareas, hay aplicaciones prácticas que se pueden hacer, y eso lo hice yo allá, porque cuando yo lo tomé era una enseñanza por día, entonces uno podía ir y hacer la tarea o hacerla en grupo. El Señor lo ha permitido así y es una bendición muy grande también. El Espíritu Santo también ha estado presente, así como lo estuvo en la creación, en la encarnación del Hijo de Dios, y lo vemos en Lucas 1:35, cuando ocurre la encarnación en la Virgen María, en el bautismo de Jesús, cuando Juan bautiza al Señor, y es en ese momento, después de ese bautismo, que Él, siendo Dios, Él no necesitaba ser bautizado, pero fue la manera que el Señor, Dios Todopoderoso, Dios Padre, utilizó para ungirlo con su Espíritu delante de los hombres, y para que se escuchara esa voz del cielo: este es mi Hijo amado, y para que todo lo que Juan había anunciado se hiciera vida en ese momento, y los que no creían, creyeron. Y es ahí cuando Él inicia su vida pública. Entonces, para nosotros los renovados, para nosotros los carismáticos, el Espíritu Santo es muy, muy, muy importante. Tenemos que amarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que, cuando estamos débiles, Señor, dame la fuerza de tu Espíritu. Tenemos que apoyarnos en Él. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizan, cuando somos bebés. Y esto es algo que nuestros hermanos esperados no entienden, que por qué lo hacemos nosotros, por qué no esperamos
a que la persona, el ser humano tenga un uso de razón para poder decidir. Y nosotros en nuestra comunidad hemos aprendido, nosotros no esperamos a que el niño tenga uso de razón para enseñarlo a escribir, para enseñarle a leer. Es un deber de padres. ¿Y qué más deber de padres saber que ese bautismo, que ese espíritu que está recibiendo, que es el sello por el cual Dios ha hecho que nos liberemos del pecado original, que lo podamos hacer por nuestros hijos? Y esa reafirmación se hace cuando nos confirmamos, se recibe más fuerte cuando ya tenemos pleno uso de nuestra razón. Pero nosotros como católicos debemos sentirnos felices y orgullosos de que lo recibimos en ese bautismo, de que no tuvimos esos padres que, a pesar de que de pronto no eran carismáticos, sí tenían esa enseñanza, ese anhelo de saber que necesitábamos ser bautizados. De la misma manera, el Espíritu Santo presenta reacciones emocionales. Si nosotros en nuestra vida nos alejamos del Señor por medio del pecado, o no, si nosotros nos alejamos del Señor por medio del pecado, entristecemos al Espíritu y el Espíritu se va apagando en nosotros. Nosotros podemos haber recibido, después de tomar nuestro primer seminario, o el segundo, o el tercero, los que hayamos tomado, muchos dones, muchos carismas, pero si no seguimos en este caminar con el Espíritu Santo, se entristecen esos dones y se apagan. El Espíritu Santo no se va, pero se apaga. Entonces hay personas que de pronto tuvieron al principio en ese amor tan grande por Dios, dones de profecía, dones de lengua, muchos dones que solo se ven en comunidades así, y se han alejado de Dios. Eso se apaga. Entonces hay que pedirle al Señor que su misericordia y su favor nos cubra siempre, aún en esos momentos en que pasamos por desiertos, pasamos por problemas, para que a pesar de eso, Él en su misericordia no nos suelte y ese espíritu nos siga guiando, a pesar de que seamos tercos, a pesar de que no queramos oír. En ese desierto es cuando Él nos lleva en sus brazos. Aquí en el librito sigue el título Funciones del Espíritu Santo, y dice: los efectos del Espíritu Santo deben aparecer y manifestarse en cada cristiano como fruto y consecuencia del poder vivificador del Espíritu Santo. Y todas las enseñanzas vienen muy unidas. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros tratamos de rechazar el mundo, la carne, queremos luchar contra el pecado y lo aceptamos a Él en nuestro corazón, como logramos aquí cuando vienen los hermanos nuevos al grupo, y le entregamos nuestra vida al Señor, tiene que ocurrir un cambio en mí. Si eso se hizo voluntariamente y sinceramente para el Señor, no como loritos repitiendo, va a haber un cambio. Y ahí empieza esa conversión, y ahí empieza ese camino de vida. Como dice el Papa, estamos llamados a ser santos, estamos en un camino de santidad. No es fácil, pero nos caemos, nos levantamos, y siempre en la mano del Espíritu Santo. Ya les había dicho antes, Él nos capacita con fuerza, con valentía, con gozo, con unción, con unidad. Él produce un nuevo nacimiento en nosotros, como le decía el Señor a Nicodemos, que Nicodemos no entendía. Le decía: hay que nacer de nuevo, y él decía: pero ¿cómo puedo, Señor, volver al vientre de mi madre? Y él le decía: no, hay que nacer de nuevo por medio del Espíritu. Y esa es la vida, ese es el regalo tan grande que nos da la Iglesia con el Concilio Vaticano II, con la renovación carismática. El Espíritu Santo en la Biblia lo vimos, lo hemos visto a través de cada uno de los profetas ungidos, lo hemos visto a través de Moisés, a través de Josué, a través de David, de Salomón, de los profetas, de Isaías, de Ezequiel, de Samuel. Ya habíamos dicho en la encarnación de Jesús, en el bautismo de Juan, y cuando el Señor subió a los cielos,
lo prometió firmemente, a pesar de que ya se movía el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor sube a los cielos, les dice que les va a regalar el Espíritu Santo, y es cuando lo vemos en Pentecostés. Los nombres del Espíritu Santo son, como tenemos acá: abogado, consolador, paráclito, en Juan 14:16, es el intercesor, intérprete que enseña y nos hace recordar. Yo generalmente cuando me voy a confesar, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a recordar mis pecados, que me ayude porque a veces es muy fácil decir no, y adiós. Si máximo si uno ve una fila bien grande, y yo aquí les confieso, a mí me cuesta. Cuando Clarita hablaba de dolor, sí, a mí me cuesta, a mí me da vergüenza, y ahora le estoy pidiendo al Señor que lo pueda hacer más frecuentemente, como lo hemos escuchado aquí tantas veces en el grupo de oración. La unción del Espíritu hace, o el reavivamiento del Espíritu crea en nosotros ese impulso misionero, que es también ese servicio del cual yo les estaba hablando. Hay ese deseo, hay ese deseo de servir, ese deseo de saborear las Escrituras, de leer las Escrituras. Yo era todavía adolescente cuando llegué a los caminos del Señor, y mi papá pensó que yo me había cambiado de religión. Y él me veía por las noches leyendo mi Biblia y coloreando mi Biblia, y una vez me vio, ya estaba trabajando, y me vio ofrendar, y me dijo, ya nos aguantó, y me dijo: mijita, su merced ya no es católica. Yo: no, papi, yo soy católica. Porque es muy raro que, a pesar de ir a la iglesia, y hace tantos años, sí, aparte de ir a la iglesia, iba a grupo de oración, iba a ensayo de esto, iba a lo otro, él estaba como, y aparte éramos generosos. Entonces eso es algo a lo que ese cambio, esa entrega, esa vida al Señor y esa presencia de su Espíritu en nosotros nos va a llevar a servir, a dar, a dejar que, a pesar de nuestra miseria, podamos ser herramientas útiles en las manos del Señor. Amén. Amén. Nos da un sentimiento y seguridad de que somos hijos de Dios. Hay una canción muy linda de Romanos 8:15 que nos hace, por medio de él nos llamamos hijos de Dios, y la palabra más o menos dice eso, que no recibimos un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que nos dio un espíritu de fuerza y de poder, que nos hace clamarle al Señor que somos hijos de él. Abba, Padre. Santifica, da fuerza y une a la iglesia. Él mora en nuestro corazón, nos enseña a orar, y eso es muy importante cuando comenzamos en estos caminos del Señor. Esa es otra cosa que de pronto se manejaba más fácil en Colombia. Yo dejé mi carrera, yo me dediqué al grupo de oración, a educar a mi hijo, porque el Señor nos dio uno solo, pero siempre estuvimos abiertos a la vida y quisimos más. Fue el que nos mandó el Señor, ese maravilloso hijo. Y entonces yo sentía que mi vida era muy cómoda. Entonces levantarme temprano antes de levantar al chiquito era muy fácil, y orar era muy fácil, y sacar mi guitarra, todo eso era muy fácil, en contraste como son las cosas aquí. Pero Él es el que lo mueve a uno a hacerlo, es esa necesidad, ya sea, como Jaime nos ha dicho, ya sea cuando uno se está bañando, ya sea en el carro, ya sea, pero hay que buscar ese tiempo de uno con Dios, hay que buscar, ese es el momento en que el Espíritu, las Escrituras van obrando en nosotros y el canasto se va limpiando. Da regalos, el Espíritu nos da regalos, y los regalos se llaman dones y carismas. Ahí sí quiero ir a la Escritura. Los dones que nos da el Espíritu Santo, y eso es muy importante que lo sepamos,
son para edificación personal. Los carismas que da el Espíritu Santo son para edificar la comunidad. Y los frutos que producimos nosotros gracias a la acción del Espíritu Santo son signo de santidad. Esos son de nosotros, esos son, como decía el Señor, por los frutos los conoceréis. Eso es algo que tiene que venir después de. Vamos a buscar Isaías 11:1. Una rama saldrá del trono de Jesé, del tronco de Jesé. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo y para gobernar conforme a sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y dictará sentencias justas a favor de la gente pobre. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado, tendrá como cinturón la justicia, y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto con el cabrito, el ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito los cuidará. La vaca y el oso pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos una profecía muy grande y es no solo de la venida del Señor, también es apocalíptico, concuerda con el Apocalipsis de lo que va a pasar cuando el Señor regrese. Pero lo más lindo es ver cómo se refiere al Espíritu Santo. Habla de espíritu de prudencia, de valentía, un espíritu para conocer a Yahvé, a Dios, y para respetarlo y para gobernar conforme a sus preceptos. Los dones que nos regala el Señor hay que pedirlos, y son el de sabiduría. Sí, está. Es encontrarle el sabor y gusto a las cosas de Dios. Yo sentí ese muy fuerte al principio y era eso, yo tenía ganas como de devorarme la escritura, y hay palabras que ni siquiera entendía, pero quería leer. También le podemos pedir ese don de la sabiduría, que es de ser sabios, de tomar decisiones correctas en la educación de nuestros hijos, en nuestro trabajo. Lo podemos aplicar en todo. El don del entendimiento también es la luz intelectual para comprender la palabra. La sabiduría nos da esa sed de leerla, el entendimiento para comprenderla. El don de consejo, saber obrar para los demás y para mí. Ustedes saben que aquí hay personas, Jaime, Nelly, que dan consejería. El Señor les ha regalado ese don. El don de fortaleza, reconocer mi incapacidad. Y hay una palabra del Señor, me imagino, no sé si sea Filipenses, que el Señor se manifiesta en la debilidad de Pablo, y el Señor le dice que basta mi fuerza, porque mi fuerza se manifiesta, te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Voy a mirar a ver si es esa, Filipenses 4:13. Ese es todo lo puedo en Cristo. Okay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es Filipenses 4:13. El don de ciencia. A veces ha habido manifestaciones de personas que tienen ese don y lo expresan. Y
es un don especial, nos enseña las prioridades, la piedad. Empezamos a mirar a otros con piedad. Y el temor de Dios. Yo creo que hemos tenido de pronto una confusión, o por lo menos yo cuando era chiquita, yo decía, si el temor de Dios es que yo le tengo miedo a Dios, es que Dios es un Dios justiciero, un Dios que solo juzga, un Dios que castiga, ¿no? Y ese temor de Dios es más llevado al amor, es temor de ofenderlo, es temor de faltarle, porque es un Dios tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que solo nos pide que sigamos los mandamientos, que los cumplamos. Ese temor de Dios me hace ser prudente y perder el amor de Dios. Cuando nosotros estábamos recién casados y Jaime estaba trabajando ya no me acuerdo en dónde, en Harken tal vez, él tenía su radio en su escritorio y él ponía la música cristiana. Y se le empezaron a burlar. Ay, con esa carita que pone y tan santo y lo que escucha, y vaya uno a saber si. Y él en su juventud y muy valientemente les dijo, no, es que si yo no le fallo a Dios, yo no le voy a fallar a Marcela, no es por Marcela. Ahí está la tentación del mundo en todas partes y más con los hombres. Y es eso, ese temor de Dios nos ayuda a ser prudentes, a tomar decisiones correctas. Los carismas son para beneficio de la comunidad. Ahí sí vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 al 11. Si alguien ya la encontró, ¿tú la puedes leer? 12, del 4 al 11. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos, porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, entre los carismas tenemos el carisma de enseñanza. Estos son para beneficio de la comunidad. Conocimiento o palabra de ciencia. El carisma de poder, donde se manifiesta la fe, se ve la sanidad y el Señor actúa con milagros. Y yo creo que de alguna manera todos los hemos experimentado aquí. Ya sea sanidad interior, sanidad física, el Señor ha sido maravilloso. El carisma de revelación. Los carismas de revelación están la profecía, el discernimiento, la liberación, el don de lenguas. Yo quiero irme al discernimiento. Los carismas también se pueden pedir, los dones y los carismas. Y el discernimiento yo también lo veo como un don, porque hay que pedírselo al Señor.
Uno le tiene que pedir la sabiduría y el discernimiento en muchas cosas. Siempre, como nos decía Nelly, como nos decía Clara, que podamos en cada cosa involucrar al Señor. Y yo una de las oraciones que yo hago cuando voy a cualquier parte es: Señor, ve tú delante mío, ve tú adelante de mí, y sé tú a través de mí, cierra mi boca para lo que yo no deba decir, y ábrela y abre mis oídos. Y eso yo lo vi muchísimo aquí con el inglés. Cuando yo empecé aquí y yo empecé a trabajar ya en una compañía sumergida en el inglés, a mí el hablar por teléfono en inglés me dio muy duro, porque uno hablando, uno tiene gestos, uno sencillamente puede decir, me lo repite otra vez. Y yo me iba, cuando yo tenía una llamada por teléfono, me iba al laboratorio y hablaba sola. Y yo le pedí al Espíritu Santo: ábreme los oídos, que yo entienda, ábremelos. Y el Señor fue maravilloso. Y eso, esa transición que me dio muchos dolores de cabeza, no fue muy larga, gracias a Dios. Otra cosa que les quería contar es: a veces nos resistimos, los que ya hemos tomado este seminario, los que ya llevamos sirviéndole al Señor por mucho tiempo, a recibir esos dones y esos carismas, comenzando por el descanso en el Espíritu, pues que muchos hermanos ya lo han visto, el don de lenguas. Y yo me acuerdo cuando yo tomé mi primer seminario, había una persona muy especial en música, que tenía dirige un grupo de oración en Chía, y es María Cristina, y ella, con un amor muy grande, pasó el seminario, seguimos en los grupos, y un día en una alabanza muy fuerte me puso la mano aquí y me dijo: el Señor te quiere dar el don de lenguas. Y a mí me dio un susto, porque yo decía, ¿cómo que el Señor me quiere? Y ella me decía: no te dé miedo, suéltate. Uno cree que esas cosas las hace uno conscientemente. No, esa es la oración perfecta, porque es la oración del Espíritu Santo. Y el Señor finalmente me lo regaló. Y me acuerdo cuando el Señor se lo regaló a Jaime en un congreso con el padre Robert de Grandis, y lo que yo y sí da como algo. Lo que yo les quiero decir es: no se van a resistir a lo que el Señor les quiere dar en esta tarde. No se resistan, no se resistan a su amor. ¿Tú entiendes lo que dices? No. Okay. No, hay personas que tienen ese don de interpretación, yo no. Pero eso va a cualquier otro don que Él les quiera dar. No se vayan a resistir, entréguense en esa oración. Ya le hemos entregado la vida al Señor, ya hemos hablado del perdón, ya se ha hecho énfasis en que Él es amor. Dejémonos amar, dejémonos amar. Y ahorita el Señor pone en mi mente una visión que yo tuve en un grupo hace como 2 meses, se la conté a Jaime después, y fue que en el momento de la adoración yo sentí que el Señor iba pasando arrodillado, pues no, sí, se arrodillaba y nos iba abrazando, pero al que se resistía, Él pasaba derecho en ese momento de la adoración. Entonces, pues yo les digo: no se resistan. Esto no es un abrir y cerrar de ojos, pero si el Señor nos quiere abrazar en ese momento, dejémonos amar por Él. Amén. Amén. Otros carismas: la alabanza en lenguas, el saber dirigir, el saber ayudar, el descanso en el Espíritu. Los que ya lo han experimentado, no sabe uno ni cómo se siente, es como que queda uno flotando. Y antes de venir, mis hermanos me oraron, y fue como haber tenido un round de cariño con el Señor, porque hasta lloré y todo. Si tenemos dones y carismas, y eso lo tenemos que tener muy claro, eso no quiere decir que somos santos, eso no nos da el índice de santidad, ni tampoco que hemos crecido o que tenemos un estatus espiritual, y a eso tenemos que tener mucho cuidado, porque así como hay orgullo en las cosas humanas, a veces el enemigo ataca también en las cosas espirituales. Tenemos que pedirle siempre que nos dé esa humildad, que no se nos suba al moño, como decíamos en la comunidad en Bogotá, sino que seamos esos instrumentos útiles. No somos más, y estamos haciendo lo que Él quiera que hagamos. No es nuestra humanidad. Del orgullo espiritual vienen caídas muy grandes, el espíritu se apaga y el enemigo da unas muendas muy terribles. Sí.
Entonces ahorita sí vamos a hablar de los frutos, y los frutos sí son índice de santidad. Un segundo. ¿Por qué estoy dando la misma? Dale tranquila, dale Ok. tranquila. Vamos a ir a Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, que no haya entre nosotros provocaciones ni rivalidades. Palabra de Dios. Entonces son rasgos y características de la personalidad de Jesús. Qué bonito lo que nos decía Clara, que podamos imitar al Señor. También podemos imitar a la Virgen, esa prudencia, ese guardarse todo en su corazón, esa obediencia a Dios. Y son producto de ese Pentecostés personal, de ese reavivar ese espíritu en esta dimensión de amor, en esta renovación tan hermosa que nos regaló el Señor. Y son índice de santidad. Entonces, así como leíamos, aquí están un poquito más descritos, y son amor, ese también es un don. Hay personas que son supremamente amorosas y que uno dice, ¿cómo así? Sabe uno que se les está cayendo el mundo encima y increíble. Alegría y gozo, paz, esa paz que solo proviene de Dios, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de... Y aquí les voy a contar un testimonio, y es, mi papá, antes de venirnos aquí, le diagnosticaron un tumor cerebral. Inicialmente, el tumor lo diagnosticaron como un tumor benigno, y tuvo sus cirugías, recuperó sus capacidades al 100%, pero a los 3 meses empezó otra vez con esos signos que había tenido al principio, y entonces pues se vino otra vez esa tormenta tan grande. Nosotros somos 6 hermanos, 4 del primer matrimonio, yo soy la tercera. Digo primer matrimonio porque mi papá enviudó muy joven, mi mamá falleció a los 32 años, yo tenía 4, mi hermano menor 2, mi hermana 9 y mi hermano mayor 11, y mi papá se volvió a casar. Entonces hay 2 hermanos más que para mí no son medio hermanos, somos 6, son mis hermanos. Y entonces fue muy duro para todos nosotros en ese momento, después de haberlo visto recuperarse, y pues yo sé que el Señor hace milagros, y entender el plan de Dios en la vida de mi padre. Y ahí empecé a experimentar al Señor y al Espíritu Santo muy fuerte, porque mis hermanos eran cristianos de nombre, o son cristianos de nombre, y algunos no iban a misa, y mi hermana mayor sí, pero no tenían como al Señor de esa manera, y ellos no entendían por qué tenía yo esa paz. Y con mi hermana nos repartimos para llevarlos a las radioterapias. El Espíritu Santo, y Jaime es testigo, hacía que yo le pudiera entender, porque su lenguaje se limitó muchísimo, muchísimo. Él no podía decir lo que quería, y era muy doloroso para él, pero el Señor me dio ese don para yo poder entender de que yo venía con él en el carro, y él me decía, mijita, yo, ¿qué quieres, papi? Y ¿quieres su mamá? Me decía yo lo que le gustaba a mi mamá, y era un maní dulce, y yo paraba y se lo compraba, y después verle la sonrisa de niño chiquito. Y yo sé que fue el Espíritu, que esos dones se avivaron en mí por el Espíritu Santo.
Y yo le pedí al Señor que mis hermanos vieran, a pesar de esa tormenta tan grande, eso en mí. Y él falleció, y en el entierro, primero les tengo que contar, en la funeraria, la comunidad siempre va y acompaña a la persona que ha perdido el ser querido, y más si ha sido de un servidor. Y entonces ellos cantaban, se turnaban por todo el día que él estaba en la funeraria, iban y cantaban, y de un momento a otro no hubo quien cantara, no sé qué, hice, voltea a Gloria, la directora, y me dice, coja la guitarra. Yo le dije, yo no puedo, coja la guitarra. Y yo, sí señor, yo soy obediente, eso me ha dado el Señor. Yo digo, voy a llorar. Me dijo, y se me paró atrás y me oró, y yo no sé cómo canté. Oramos ese pedazo que teníamos que orar, y todo el mundo alrededor llorando. Yo solo cerré mis ojos y canté una canción de paz, y de verdad el Señor me la regaló ahí. Y en el momento, y por supuesto mis hermanos más desconcertados que nada. Y en el entierro, en el momento en que ya bajan el ataúd, mi hermana casi que se descosió, se iba a tirar al piso, y yo la pude agarrar, y le dije, él ya no está ahí, ese es su cuerpo, él ya está con el Señor. Y me paré y la abracé, y que no la dejé como que hiciera ni que llorara muy fuerte ni nada, y ella accedió. Y Glorita a los 5 minutos me dijo, ese es el Espíritu Santo, esa paz que tú tienes ahorita es el Espíritu Santo. Yo tenía esa urgencia y esa necesidad de ser fuerte por ellos, y un día me fui al cementerio, y ahí pude de verdad llorarlo. Cuando nos vinimos aquí que el cumpleaños, que la Navidad, y uno tiene esa necesidad de hablar de esa persona, y para Jaime verme llorar era difícil, y yo le decía, no, yo estoy bien, yo me desahogo, pero yo estoy bien. Pero en todo eso yo sentí una presencia muy muy fuerte, muy muy fuerte. Él me sostuvo de una manera increíble. Entonces esa tranquilidad que produce el orden de Cristo en nuestras vidas. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Fortaleza interior para soportar la maldad y la injusticia. Yo creo que no solo necesitamos paciencia para eso, esto es extremo, para soportar la maldad y la injusticia. A veces nos ponemos bravos porque sí, a veces amanecemos enroscados. A veces las mujeres con los desórdenes hormonales, pobres esposos que dicen, uy, ¿y hasta qué le dio? Ellos también se santifican con uno. Sí, yo ya leo esto y dice, para soportar la maldad y la injusticia, no, pidamos la paciencia, como así nuestro Señor vino a perfeccionar esa ley para todo, para las cosas pequeñas. Para mí Daniela ha sido un testimonio maravilloso, verla educar sus 4 chiquitos ha sido, yo creo que ella tiene un don que ella ni siquiera sabe el don que tiene, de verdad que sí. Ha sido un testimonio. Paciencia en esas pequeñas cosas, paciencia en que si no pudimos planear nuestro día y ya vamos tarde, ¿qué hacemos renegando todo el camino a la oficina? Paciencia con el que se nos cortó en la fila, con el que se coló en el avión, con todo. Es muy difícil, a mí me cuesta, y yo creo que soy paciente. Mis hermanos, soy tranquila, mis hermanos ahorita en el viaje que nos regaló el Señor se reían porque mi papi decía, de los 6, el hombre menor y yo somos como los más tranquilos, los otros son como explosivos. Mi papá decía que a mí, yo me iba a morir de un ataque de tranquilidad. Porque yo trabajaba en la Fundación Santa Fe y yo entraba a las 11 de la mañana y vivíamos cerca a Antigua, entre Lisboa, Antigua y Cedritos, y yo salía, yo tenía carro en esa época, y yo salía faltando un cuarto para las 11, pero yo salía, cogía la novena, llegaba, marcaba tarjeta 10 y 58, 11:00. Entonces él era, ¿hace cuánto? Sí, en el 90. Mi papá me decía, mijita, falta un cuarto, váyase. Eso sí me lo ha dado, pero la paciencia cuesta, la paciencia cuesta. A ustedes no, ¿cierto? La amabilidad, la benignidad.
Hay personas que son amables por naturaleza, así como hay personas que son amorosas, amables y son buenas y quieren ayudar y quieren servir, y aprendamos de ellas, aprendamos de ellas. A veces cuando uno tiene una cualidad opuesta y se acerca a una persona así, se siente uno bendecido. O también al contrario, si encontramos personalidades difíciles o personas que critican mucho, que juzgan mucho, eso se puede volver tóxico para nosotros. La bondad, interés constante para hacer feliz a los demás. Esto es muy bonito. Fidelidad, no fallarle a Dios ni a mi prójimo. Ese es un fruto grande y un regalo que me hizo mi hijo hace un tiempo, porque él me dijo: mami, tú eres fiel, leal, fue como me dijo, tú eres leal, yo quisiera ser así, y ¡pum!, se le salen a uno las lágrimas. Humildad, reconocer que todo viene de Dios, y hay que tener cuidado en caer en esa falsa humildad, porque el Señor nos da dones, el Señor nos da carismas, el Señor nos ha bendecido, nos ha capacitado, y es como si ahí me dijeran: uy, no, usted canta bonito, y yo: uy, no, ay, yo canto más o menos, como si le dijeran a ellas: ustedes cantan, no, sí, el Señor nos regaló un instrumento, no será el perfecto, hay muchos mejores y está para el servicio de Dios, pero gracias, Señor, porque tú nos diste eso. Sí. Y eso pues se aplica en todos los regalos que nos ha dado el Señor. Y esta para mí es la más difícil, el dominio propio, en todas las circunstancias. Dominar impulsos, dominar la lengua. La lengua, en una enseñanza que tuvimos una vez con el padre Marcelino, el padre Marcelino decía que la lengua fue la que prendió fuego en el infierno. Es increíble, sí. El hombre que domina la lengua, mejor dicho, es un hombre perfecto. ¿Y qué me dicen cuando nos pegamos en el codo con el borde de la cama? ¿Sí decimos Jesús o se nos salió la palabrota? O cuando vamos caminando y con la pata de la cama nos pegamos el dedo chiquito porque estamos descalzos. Y eso es nada. Eso es nada, ¿sí? O cuando sabemos que tenemos una situación difícil y oramos y decimos: Señor, regálame ese dominio propio, y caemos ahí nomás. Sí. Si reconocemos eso, yo pienso que es más fácil que el Señor actúe en nosotros. Para mí ese es de los más difíciles. Vamos, les quiero invitar a que miren lo que es la tarea, la aplicación práctica. Dice: dibuja un frutero, coloca frutos y a cada uno ponle el nombre de los frutos del Espíritu Santo y colorea solo los que tú posees. O sea que vamos a tener fruteros bien diversos. Blanco y negro. Sí, ¿cierto? Sí, porque pues si estamos en ese camino y si tratamos, qué bonito, sí, yo soy amable, a veces me equivoco, pero ¿qué resalta más? Que soy amable, ok. Pero si estamos en ese camino y todo puede ser, pero es que a esa persona no me la resisto, yo estoy perfecta si la tengo a metros. No, hay algo que está fallando ahí. Entonces yo los invito en la casa para que revisen esa aplicación práctica. Y dice: ¿has pensado que eres sagrario del Espíritu Santo? ¿Te has portado como tal? ¿Qué debes quitar de tu vida para ser templo del Espíritu? El Espíritu Santo da carismas como ayuda para llevar una vida cristiana. Ahí es como una pregunta para que los enumeren. También esta está muy linda: ¿qué carismas has visto en la comunidad a la que perteneces?
Bueno, yo les voy a pedir que cierren sus ojos un momentico. Padre Santísimo, yo quiero darte gracias en este momento por ese regalo que tú nos has dado en el Espíritu Santo, Señor. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, en este instante que establezcas tu reino en medio de nosotros. Que tú desciendas con poder. Tú eres el único Dios santo, Dios trino, Dios uno que conoce lo que hay en cada corazón, en cada familia aquí representada. Y yo te pido, Señor, que nos abraces, que nos llenes, que nos alegres, que nos consueles, que nos restaures. Que así como lo has sido para mí, seas la fuerza y el motor de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, yo te clamo para que tú prepares cada corazón, cada vida, Señor, para ese bautismo que nos vas a regalar hoy. Yo te quiero pedir que toda preocupación que haya en cada mente y en cada corazón la podamos poner a los pies de Cristo Jesús. Habita en nosotros, Señor. Reaviva, muévete en nosotros. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, sana